Hola, bienvenidos al estudio diario de la Escuela Sabática. ¿Notas algo diferente hoy? Sí, este nuevo escenario es para marcar el comienzo de una nueva fase de este proyecto de estudio diario de la Biblia. A partir de ahora, nuestros vídeos son ofrecidos por la editora Safeliz. Safeliz es la editorial adventista perteneciente a la división intereuropea y se encuentra aquí en España, en Madrid. Obviamente nuestros vídeos siguen siendo un producto gratuito, es un trabajo voluntario sin ánimo de lucro. Lo que realmente queremos es crear una gran red diaria de estudio de la Biblia. Y tú puedes participar ahora más que nunca compartiendo este material e invitando a otros a suscribirse. La inscripción para recibir los vídeos diarios ahora se realiza en el sitio web de la Safeliz Bibles. Bien, esta semana vamos a estudiar el tema cómo abordar pasajes difíciles. Y la primera dificultad comienza con el versículo para memorizar. 2 Pedro 3, 15 y 16 dice: y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito en casi todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. A lo largo del estudio de este trimestre hemos visto repetidamente que el mensaje de la Biblia como una revelación de Dios puede ser recibido y entendido por todas las personas. La Biblia no es un libro de misterios o con mensajes ocultos o que son difíciles de entender, no. Pero eso no significa que no haya algunos pasajes, ¿no? Algunos textos, algunas profecías que son difíciles, más complicadas. El mismo apóstol Pedro, como hemos mencionado en el versículo para memorizar, ha comentado que algunos de los escritos del apóstol Pablo, él declara que hay algunas cosas difíciles de entender. 2 Pedro 3, 16. Es innegable que algunos textos difíciles de interpretar han generado debates y controversias en los círculos cristianos. A veces una doctrina puede definirse o rechazarse dependiendo de cómo se interprete ciertos textos de las Escrituras. Esta semana vamos a trabajar en este tema, ¿no? No nos vamos a centrar específicamente en textos difíciles, pero vamos a analizar las formas, los instrumentos que se pueden utilizar para solucionar estas dificultades de interpretación. Tengo ahora una pregunta para ti. ¿Cuál es tu texto bíblico favorito? Me imagino que tienes un verso o algunos versos favoritos en la Biblia, ¿no? Una promesa, una bendición. Ahora te hago otra pregunta. ¿Cuál es el texto bíblico más difícil en tu opinión? Hay algunos textos difíciles, ¿no? Algunas profecías, ¿no? Apocalipsis 17, la parábola del rico y Lázaro. Bien, ¿quieres saber qué texto bíblico me resulta a mí más difícil? Este para mí es el pasaje más difícil de la Biblia. Ahí va, San Mateo 5:44. Aquí está, en mi opinión, el texto bíblico más difícil de todos. Dice así: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que los aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. No se trata de un texto difícil de interpretar, sino un texto difícil de practicar. Amar a vuestros enemigos. Pero una cosa es cierta, Dios nunca nos da una orden que no esté acompañada de poder para obedecerla. Piénsalo y comienza tu día hoy orando por tus enemigos. Yo sé que será difícil, pero te hará bien a tu vida espiritual, ¿vale? El tema de la lección del domingo es razones posibles para contradicciones aparentes. Una persona que cree en la palabra de Dios y la estudia con sinceridad y honestidad reconocerá dos hechos. Primero, que no puede haber contradicciones en la Biblia. Desde luego, si la Biblia fue realmente inspirada por el Espíritu Santo, entonces
No puede haber contradicciones. El Espíritu Santo no se contradice a sí mismo. Si lo hubiera hecho, eso sería una evidencia de que la Biblia no fue inspirada por Dios. El segundo hecho que debe reconocerse es que hay pasajes en la Biblia que son difíciles de entender. E incluso hay contradicciones aparentes. Para muchas de estas contradicciones aparentes encontraremos una buena explicación o una respuesta convincente. Y digo más, la mayoría de las aparentes contradicciones en la Biblia se deben a una lectura desatendida, ¿no? Por ejemplo, yo he visto muchas personas criticar la Biblia acerca de los descendientes de Adán y Eva. Los hijos de Adán y Eva deben haberse casado entre sí. Pero, ¿cómo sería eso si la Biblia prohíbe el incesto? O sea, el casamiento entre hermanos de sangre. ¿Ya ves? Una contradicción. Por supuesto, no hay contradicción en esto, ¿no? La prohibición del casamiento entre hermanos de sangre se dio muchos siglos después. La genética humana ya había sufrido un proceso de degeneración muy grande, por lo que Dios establece esta ley para proteger a los seres humanos. Entonces, no hay contradicción. Y eso sucede con otras situaciones en la Biblia, ¿no? La genealogía de Jesús es otro ejemplo. Si comparas la genealogía en el Evangelio de San Mateo con la de San Lucas, verás que no coinciden, son bastante diferentes. Y muchos ven en ello un error en la Biblia, pero no hay error. San Mateo sigue el método judío para listar la genealogía, siguiendo el linaje legal del padre adoptivo de Jesús. San Lucas sigue el linaje biológico, ¿no? Considerando a los antepasados de María, la madre biológica de Jesús. ¿Puedes notar? Estos son solo ejemplos de que las contradicciones aparentes en la Biblia no son contradicciones reales. Ahora, tenemos que admitir que algunos pasajes no serán tan fáciles de explicar como estos ejemplos que te estoy dando, ¿no? Por lo tanto, es mejor admitir que no entendemos completamente o que no tenemos una explicación completa de este o aquel problema. Es mejor hacer esto que querer asumir la postura arrogante de querer tener una respuesta para todo. Incluso puede haber algunos errores en la Biblia causados por los copistas. Esto es completamente posible y aceptable. Imagínate un libro tan extenso y tan antiguo que ha llegado a nosotros a través de miles y miles de copias. Es obvio que se cometieron errores en estas copias. Eso no debería escandalizarnos. Bueno, podemos estar seguros de que Dios no ha permitido ningún error que compromete el mensaje central o alguna doctrina esencial para la salvación. Pero pequeños errores es natural y aceptable que haya ocurrido. Mira lo que dijo Elena de White sobre este punto. Algunos nos miran serios y dicen: ¿no creen que pudo haber habido algún error de copistas o traductor? Todo es probable y los que son tan estrechos para vacilar y tropezar en esta posibilidad o probabilidad también estarán listos para tropezar en los misterios de la palabra inspirada, porque su mente débil no puede discernir los propósitos de Dios. Bien, lo más importante en todo esto es saber que la Biblia es la palabra de Dios. Ella debe ser nuestro alimento diario y la base de nuestra experiencia religiosa. Es esencial para la fe, para nuestra nutrición espiritual, alimentarnos diariamente de la palabra de Dios. Practica esto. Dedícate un tiempo cada día para alimentarte de la Biblia, ¿no? Para mentalizar un versículo, para llevarte una promesa en el corazón. En resumen, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tema de la lección del lunes: afrontar las dificultades con honestidad y cuidado. ¿Qué significa acercarse a la Biblia con honestidad y cuidado? Bueno, un enfoque sincero requerirá honestidad de nuestra parte. Yo te explico. Es posible que malinterpretes un pasaje de la Biblia y lo uses para defender algún punto de vista o doctrina.
Yo lo hice yo mismo en el pasado. Me acuerdo que en el comienzo de mi experiencia cristiana me enseñaron que el texto de Daniel que dice «y la ciencia se aumentará» era una profecía sobre los avances científicos y tecnológicos de hoy. Y yo he usado este argumento en muchos estudios bíblicos que he dado. Y noté que era un argumento muy convincente para la gente. Pero luego me di cuenta de que este no es el significado de la profecía. El texto se refiere a la ciencia o al conocimiento de las mismas profecías de Daniel y no a los avances tecnológicos de los últimos tiempos. A partir de entonces, por supuesto, dejé de usar este pasaje con este sentido que le daba antes. Sería deshonesto de mi parte el uso deliberado de un texto fuera de su contexto. Y hay otros pasajes que yo ya comprendí o malinterpreté, ¿no? Y hacía mal uso de ellos por no saber. No podemos hacer eso deliberadamente. La Biblia no necesita ser distorsionada o manipulada para ser convincente. Además, como ya dije antes, no estamos obligados a tener una explicación completa de todas las dificultades en la Biblia. Es mucho mejor suponer y aceptar que algunos textos son difíciles o que no los entendemos bien, que tratar de forzar explicaciones y arriesgarnos a usar la Biblia para defender lo que la Biblia misma no defiende. Cuando transmitimos esta sinceridad y honestidad a las personas sobre nuestro conocimiento de la Biblia, esto proporcionará mucha más confianza que si tratamos de intentar explicar todo. Transmitir honestidad y confianza hará mucho más por la Biblia que tener respuestas superficiales e incompletas. Sin embargo, cuando nos encontramos con un texto, una profecía o cualquier pasaje de la Biblia que todavía no podemos entender el sentido completo, eso no significa que este texto nunca se entenderá bien. Debemos seguir estudiando, analizando, orando y en algún momento podremos entender mejor este pasaje. Otro aspecto importante a considerar es el hecho de que el mensaje de la Biblia fue inspirado por el Espíritu Santo, pero fue escrito por seres humanos falibles. Eso significa que el texto bíblico tiene sus características humanas, en el lenguaje, en el estilo literario, etc. Todo esto traerá sus problemas y dificultades en algunos pasajes. Seamos cuidadosos y sinceros para enfrentar esta realidad y honestos para no manipular el texto con el fin de defender ciertas ideas o doctrinas. Pídele constantemente a Dios que te dé el discernimiento que necesitas para comprender y usar la Biblia correctamente. La promesa de la palabra de Dios es esta: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1:5. El tema del martes habla sobre afrontar las dificultades con humildad en el estudio de la Biblia, ¿Alguna vez has dependido de alguien para hacer algo? Claro que sí, nadie vive por sí solo. La vida humana se desarrolla en una enorme red de interdependencia. Para grabar este vídeo yo dependí de Mara, mi esposa, para preparar el escenario, me ayudar con la producción. Bueno, no necesito dar más ejemplos. Todos dependemos de otras personas para casi todo lo que hacemos. Esta realidad común a todos nosotros debería hacernos más humildes. Nadie es autosuficiente. Este es el sentimiento más productivo cuando vamos a estudiar la Biblia. Humildad. Reconocer que no podemos tener una comprensión completa de las verdades bíblicas, La revelación de Dios en su palabra es demasiado grande, trascendente para la mente humana finita. Veremos mucho, entenderemos muchas cosas, pero el tesoro escondido en la Biblia nunca será excavado completamente por ningún ser humano. Siempre habrá más para descubrir, más para entender, más para recibir. El mismo apóstol Pablo escribió: ahora vemos por espejo, oscuramente. La mente arrogante va a la Biblia con suposiciones, prejuicios
y a menudo una actitud orgullosa de no estar dispuesto a cambiar de opinión. Quiere que la Biblia solo confirme sus propias ideas y preferencias. Si tienes una idea formada y quieres que la Biblia solamente respalde lo que piensas, encontrarás apoyo en la Biblia para cualquier cosa. Por supuesto, tendrás que usar textos fuera del contexto, pero encontrarás apoyo en la Biblia para tus ideas. Incluso un ateo puede usar la Biblia para negar la existencia de Dios. Salmos 53:1 dice, no hay Dios. Por supuesto, el contexto muestra otra cosa. Es solo un ejemplo de cómo se puede usar la Biblia de una manera distorsionada solo para defender ideas personales. Comparto ahora contigo la declaración esclarecedora de Ellen G. White sobre este tema. Dice ella, todos los que acudan a la palabra de Dios en busca de orientación, con mente humilde e inquieta, decididos a conocer los términos de la salvación, comprenderán lo que dice la Escritura. Pero los que aportan a la investigación de la palabra un espíritu que ésta no aprueba, extraerán del estudio un espíritu que Dios no ha impartido. El Señor no le hablará a una mente desinteresada, no desperdicia su instrucción en alguien que es irreverente o que se corrompe por voluntad propia. Pero el tentador educa a todas las mentes que se someten a sus sugerencias y están dispuestas a hacer que la ley santa de Dios no tenga ningún efecto. Necesitamos humillarnos de corazón y con sinceridad y reverencia investigar la palabra de vida. Solo la mente que es humilde y contrita puede ver la luz. Bien, con simplicidad, humildad y sumisión seremos bendecidos en nuestro estudio de la Biblia. Nunca te olvides de eso. El tema de miércoles es determinación y paciencia. Este título puede tener un sinónimo, una palabra que significa más o menos la suma de estas dos, determinación y paciencia. ¿Puedes adivinar cuál es la palabra? Te la digo, perseverancia. La perseverancia no es más que avanzar con determinación y paciencia. Y hay una ley de la naturaleza humana. Todo lo que se logre con esfuerzo y dedicación será más valorado. Por otro lado, los logros que no requieren esfuerzo o que no requieren que se pague un precio, generalmente se pasan por alto, se devalúan. Esto es algo muy importante, por ejemplo, a tener en cuenta al criar los hijos, ¿no? Muchos padres y madres piensan que están ayudando a sus hijos cuando se les facilitan todas las cosas. Ellos verán que nunca estarán satisfechos y siempre estarán exigiendo cada vez más. Esto es simplemente porque no tuvieron que hacer un esfuerzo para obtener lo que tienen. Así no aprenden a apreciar las cosas. Padres y madres, mucho más importante que proporcionar todo a vuestros hijos es enseñarlos a enfrentar las frustraciones de la vida. Esto les resultará mucho más útil para su vida adulta que todas las facilidades que pueden tener. Bueno, ¿qué tiene que ver todo eso con la Biblia? Cuando nos encontramos con una dificultad en la Biblia, ¿no? Nos hará bien esforzarnos por solucionar el problema. El ejercicio mental para comprender una verdad, tal vez la experiencia de buscar diligentemente una respuesta en las Escrituras, incluso durante mucho tiempo, será de mayor bendición que la solución al problema si finalmente lo hallamos. A veces tendremos que dedicar tiempo, investigación, mucha oración y esfuerzo mental, pero este trabajo con la palabra de Dios enriquecerá enormemente tanto el intelecto cuanto nuestra vida espiritual. La próxima vez que tengas un pensamiento como no puedo entender las profecías de Daniel y Apocalipsis, o no puedo entender esto o aquella doctrina, ya sea la doctrina de la mortalidad condicional del alma, ya sea la doctrina del santuario, o cualquiera que sea tu dificultad con la Biblia. En lugar de pensar, yo no necesito eso para mi salvación, debes considerar esta dificultad como un reto, una motivación para crecer en el conocimiento de la verdad, para aprender más, para buscar más. Puedes estar seguro de que valdrá la pena. Empieza hoy mismo, ¿no?
y que el Señor te bendiga en esta tarea de estudiar con perseverancia y dedicación. El tema del estudio de jueves es afrontar las dificultades de manera espiritual y con oración. El libro de los Hechos menciona algo interesante sobre los habitantes de Berea, una ciudad de Macedonia, donde el apóstol Pablo estaba predicando el Evangelio. Se dice lo siguiente, Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Estas personas eran como suspicaces, ¿no? Creo que incluso podría haber sido un incómodo para los predicadores. Todo lo que Pablo y Silas decían lo interrumpían. Oye, espera, ¿dónde está esto en la Biblia? Escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Mira, cómo esta información bíblica en el libro de los Hechos confirman el principio básico de la interpretación de la Biblia. ¿Cuál es el principio? Que la Biblia debe ser su propio intérprete, escudriñando las Escrituras. Las fuentes extra bíblicas como la historia, la filosofía, la arqueología y otras ciencias pueden lanzar algo de luz sobre puntos oscuros de la Biblia, pero estas fuentes nunca deben superponerse ni tener prioridad sobre la Biblia misma. Cuando te encuentras con un texto difícil, busca otros pasajes que hablen sobre este tema. ¿No? Compara textos paralelos, examina el tema en la Biblia en su conjunto y verás que en la mayoría de los casos lo que estaba oscuro será iluminado por la Biblia misma. Ahora, sobre pasajes oscuros, difíciles en la Biblia, déjame darte dos principios citados por Norman Geisler y Thomas Hall. Ellos dicen, cuando no estamos seguros del significado de un pasaje en la Biblia, entonces hay algunas cosas a tener en cuenta. Primero, no debemos construir una doctrina basada en un pasaje oscuro. La regla general para interpretar las Escrituras es las cosas principales son las cosas claras y las cosas claras son las cosas principales. Llamamos a esto la claridad de las Escrituras. Si algo es importante, se enseñará en las Escrituras muy claramente y probablemente en más de un lugar. Segundo, cuando un pasaje dado no está claro, nunca debemos suponer que está enseñando lo contrario de lo que otra parte nos enseña muy claramente. Dios no comete errores en su palabra, pero nosotros podemos cometer errores al intentar interpretarla. Muy bien, considerando todo esto, y finalmente no podemos olvidar o subestimar el recurso extraordinario de la oración. Nuestra mente estará mucho más cerca de la mente de Dios cuando nos arrodillamos. Estudiar la Biblia con oración, perseverancia y sobre todo con humildad para recibir y aceptar la voluntad de Dios para nuestra vida es la actitud más apropiada y que nos garantizará un beneficio, ¿no? Una bendición en el estudio. Así que te digo, haz planes y comprométete contigo mismo y con Dios a dedicar tiempo diariamente para estudiar la Biblia. Ahora un mensaje para ti. Si has recibido este vídeo pero aún no te has registrado para recibir directamente de la casa editora Safeliz, accede al sitio web de la Safeliz Bibles. Regístrate rápidamente y elige cómo deseas recibir, por Telegram, WhatsApp, YouTube, podcast, como mejor te convenga. Es gratis, solo tienes que registrarte y ya está. Chao.